Vamos a ver ahora. Me imagino que ya terminó su temporada de primer parcial. Ahora toca lo que es el segundo parcial, ¿no? Normalmente suelen evaluar lo que son cadenas y lo que son funciones y procedimientos. Me imagino que están por esos temas. Ok, el día de hoy vamos a ver el tema de lo que es las cadenas y algunos ejercicios y vamos a tratar de introducirnos a lo que son las funciones y procedimientos, ¿ok? No sé si tuvieran algún ejercicio antes de empezar la ayudantía para que expliquemos o quieren que expliquemos desde lo básico de una cadena y lleguemos a la introducción de lo que son las funciones y procedimientos. Desde lo básico, Ya, por favor. ok. Vamos con cadena primero, porque creo que primero avanzan cadena y después van a funciones y procedimientos, ¿no? Las cadenas son conjuntos de caracteres. Antes de entender qué es una cadena, pues tenemos que ver qué es un carácter primero, ¿no? Carácter. ¿Qué es un carácter, no? Un carácter es cualquier símbolo, letra, número que ustedes pueden declarar, por ejemplo, siempre y cuando estén entre comillas, ¿no? O sea, como son los mensajes. ¿Se acuerdan que ustedes hacían un escribir al momento de codificar? Vamos a poner aquí, a ver. El escribir hacíamos ahí, punto y coma, ¿no? Y acá poníamos, por ejemplo, un hola mundo, ¿ok? Un hola mundo. Aquí lo que ustedes hacían era mandarle una cadena como mensaje, es decir, todo lo que estaba aquí adentro se mostraba tal cual. Digamos. Esta es una cadena. Ahora nosotros vamos a aprender a dominar y a manejar cada una de estas cadenas, digamos, ¿no? A cómo dominar sus caracteres que almacenan. Por ejemplo, esta cadena de acá está compuesto por un conjunto de caracteres. Un carácter viene siendo, por ejemplo, la letra H, ¿no? La O, la L y así sucesivamente. Inclusive el espacio está metido en la cadena, ¿no? Cada uno de estos caracteres tienen un valor en específico, tienen un valor en la tabla ASCII. No sé si les habrán mencionado también los docentes, pero ustedes estos caracteres también los pueden trabajar como si fueran valores numéricos. Es decir, que en una pregunta ustedes pueden hacer lo siguiente, digamos, ¿no? La letra A mayor que no sé, la letra B, por ejemplo, podrían hacer, digamos, ¿no? Se preguntarán, digamos, ¿cómo es que podemos hacer esto, digamos, ¿no? Solo hacíamos en los números. Igual se pueden hacer porque estos caracteres tienen un valor ASCII. Ese valor ASCII es un valor la cual se almacena en nuestro computador, digamos, ¿no? Este, porque cuando ustedes almacenan una cadena en la computadora, donde se almacena en la memoria RAM, en el espacio que ustedes le establezcan para ese tipo de datos, no le va a almacenar así como está, digamos, ¿no? O sea, una letra, o sea, o un mensaje hola, se almacena en números. Entonces, cada uno de esos caracteres tienen un valor numérico en la tabla ASCII. Ustedes, si quieren, pueden investigar, son libres de hacer eso. Y cada uno de estos tienen un valor ASCII. Entonces, pueden que en algún ejercicio más adelante el docente les pida, ¿no? Introducir una cadena y ordenármela de manera ascendente o descendente. Entonces, ustedes pueden hacer esta simple pregunta. Los tratan como números simplemente, ¿ya? Ese es un pequeño detalle que teníamos que saber. Ahora, este, para lo del tema de la cadena, ¿ya? Aquí vamos a ver una variable. Yo pongo un ejemplo aquí, cat. La cadena se define de la siguiente manera, ¿no? Ponen su variable cat y después ponen igual y acá ponen su mensaje. Por ejemplo, un hola. Aquí yo pongo. Entonces le estoy diciendo que a esta variable cat va a contener este mensaje, esta cadena. Entonces, cada una de estos caracteres tienen una posición en esta cadena. Por ejemplo, este carácter H es la posición 1, la O es la posición 2, la L es la posición 3 y este es la posición 4. Si es que hubiese un espacio aquí, que tienen que tener cuidado, también cuenta como una posición, sería la posición 5. Esto es el carácter de espacio, básicamente. Así que el espacio igual cuenta, así que tengan cuidado, digamos, ¿no? Que aquí no hay nada, dicen, pero no, aquí hay un carácter y es el espacio. Entonces, eso es una cadena. Siempre que quieran definir en una variable, los definen entre comillas la cadena, ¿no? Si quieren más largo, pues más largo. Si quieren definir ustedes un carácter, no sé, o un carácter, pongo C, entonces la definen solamente así, digamos, ¿no? O sea, un solo carácter, digamos, ¿no? H, otro carácter podría ser, no sé, la variable X, no sé, y se definen ahí, no sé, la A mayúscula si quieren, ¿no? Entonces, pueden definirse si ustedes quieren un solo carácter o bien un conjunto de carácter que vendría siendo una cadena, ¿no? Todo esto, ¿no?
eso sería lo primordial, ¿no? Que sabemos, que tenemos que saber, digamos, que las cadenas tienen unas posiciones cada uno, la longitud para saber de una cadena es la siguiente función, básicamente, es length, ¿ok? Length, y acá ponen entre paréntesis el nombre de la cadena, por ejemplo, cat, ¿no? Esta es una función bastante útil que nos devuelve la cantidad de caracteres que tiene. Por ejemplo, si yo aplico length de lo que está aquí, en este caso, que es esta cadena, me devolvería 5. ¿Por qué 5? Porque esa es la longitud. Miren, 1, 2, la L sería el 3, la A 4 y el espacio 5. Entonces esto me devolvería 5. Bueno, esto es bastante útil, por ejemplo, si necesitamos resolver un ejercicio con una cadena, ahora tendríamos que pasearnos carácter por carácter, digamos, ¿no? Hasta que termine la cadena. Digamos. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo termina? Hasta que sobrepasemos la longitud, por ejemplo, ¿no? Eso sería una introducción sobre qué son las cadenas, digamos, ¿no? Conjunto de caracteres. Este, no sé si alguien tuviera alguna pregunta, alguna duda hasta acá. Hola, hola. Todo claro. Ok. Y el tipo de dato, la cual ustedes tienen que declararlo, es la siguiente. Para una cadena se declaran de tipo string. Eso tienen que hacer. Ya, string. Y si quieren declarar a ustedes un solo carácter, sería char. Esos dos tienen que, esos son nuevos tipos de datos si es que no lo conocían, ¿no? El string para las cadenas y el char para un solo carácter, ¿no? O sea, variables que solo almacenan un solo carácter. Ahora, con esto, por ejemplo, podríamos encontrar algún ejercicio, digamos, ¿no? Para poder entender, digamos, el manejo de las cadenas. Sí, a ver, todo correcto, bro, dicen ya, ok. Un ejercicio, por ejemplo, miren, podría ser lo siguiente, a ver, me dicen, dada una cadena, contar, la, contar mejor el total de A, le voy a poner entre comillas para que resalte, contar el total de A que hay en dicha cadena, ¿no? Podría ser un ejercicio, digamos, ¿no? Para que entendamos y practiquemos, ¿no? Me dicen, dada una cadena, contar el total de A que hay en esa cadena, ¿no? O que hay en dicha cadena. Eso podría ser un ejercicio. Otro ejercicio podría ser, digamos, contar las vocales, contar las consonantes, contar cuántas letras, diré cuántas palabras hay, y así sucesivamente, ¿o no? Podría ser un ejercicio. Eh, a ver, vamos a cortar esto. Vamos a abrir el PSI. ¿Ya? Usualmente el tema de cadena es el que más problemas le genera al estudiante, ¿no? Lo ven más complejo el manejo de cadena, ¿no? Ok. Vamos a ver. Ya. Pensé que no lo estaba grabando. Listo, ahí está el mensaje. Podríamos resolver este ejercicio, este algoritmo que se ve bastante sencillo, ¿ya? Para introducirnos a lo que son, en este caso, ¿no? Al manejo de las cadenas. Aquí ya conocemos lo que es el inicio de un diagrama, inicio y final, ¿no? Podríamos decirle una pequeña instrucción al usuario. Recuerden, aquí ya le estamos mandando una cadena. Miren. Inconscientemente usábamos esto antes de entrar al tema de cadenas, pero aquí ya estamos sabiendo qué son básicamente, ¿no? Esto acá. Podríamos decirle en este caso, ingrese una cadena, ¿no? O sea, o un texto podrían decirle, ¿no? O no sé, algún mensaje que ustedes quieran decirle en específico, ¿no? Ya depende de cada uno. Yo les digo, ingrese una cadena, el usuario entonces me va a ingresar y acá yo le voy a poner, no sé, mi variable, lo mismo, ustedes le nombran como quieran a su variable. Yo le digo cat, digamos, ¿no? Cadena. Entonces aquí le digo ingrese una cadena, el usuario va a ingresar y para mí va a ser esta variable cat. ¿Ya? Una vez que tengo esto, recuerdo mi objetivo, me dice que yo debo contar el total de A solamente, ¿no? No las vocales completas, sino solamente las A minúsculas, exacto, ¿no? Entonces, leo esa cadena y lo mismo. Sabemos que una cadena tiene una longitud, digamos, ¿no? O sea, está compuesto por muchos caracteres.
O puede ser uno o puede ser muchos, ¿no? Así que yo no sé cuántos caracteres va a tener, digamos. Y recuerden que yo debo analizar carácter por carácter para poder contar las A que tiene esa cadena. Entonces, vamos a usar un ciclo porque no sabemos cuántos caracteres, es evidente. Y aquí vamos a decirle que este ciclo entre por verdad y vayamos a analizar carácter por carácter de esa cadena. ¿Y cuál sería la pregunta, ¿no?, que ponemos aquí en el ciclo? Mientras que no sobrepasemos la longitud de esa cadena. ¿Se acuerdan? Yo les dije que hay una función que ya está establecido que nos devuelve la cantidad de caracteres que tiene esa cadena que fue ingresada. Aquí vamos a poner, antes de entrar al ciclo, entonces vamos a poner aquí si quieren, len, no sé, len le ponemos longitud, ¿no? O sea, longitud, y acá simplemente le ponemos len, y entre paréntesis ponemos la variable de tipo cadena. Entonces, ¿qué me hace esta len? Me devuelve el total de caracteres que tiene esa cadena de acá que le estamos poniendo. Y lo vamos a almacenar en un dato numérico, ¿no? Ahora esto es un número, ¿no? Una cantidad, ¿no? Por ejemplo, si me ingresan hola, entonces esta función me devuelve 4, ¿no? Es decir, que tiene 4 caracteres. Entonces aquí podemos decir, nos definimos un contador ahorita, nos va a servir un contador, seguimos con esos criterios en este caso, mientras que mi contador no sobrepasa ¿a quién? Al len, digamos, ¿no? O sea, la cantidad total que tiene de caracteres. Entonces establecemos nuestro contador también aprovechando que las posiciones de una cadena empiezan en 1, ¿no? Entonces yo aprovecho que mi contador va a empezar en 1 para que yo vaya sacando carácter por carácter. Es decir, que de una cadena ustedes pueden acceder de ella como si fuera un vector. En este caso, ustedes no tienen el conocimiento aún de lo que son los vectores, los arreglos, ¿no? Eso lo van a ver, si no me equivoco, en la materia de programación 1, ¿no? Lo que son vectores y matrices. En este caso, si ustedes tienen una cadena que está establecida de la siguiente manera, hola, por ejemplo, ustedes pueden acceder a esa cadena a un carácter en específico. Por ejemplo, si ustedes quieren acceder simplemente a la O minúscula, entonces ustedes dicen de la variable cadena entre corchete y ponen la posición en la cual se encuentra. Por ejemplo, la O sería la posición 2. Entonces, si ustedes le dicen, por ejemplo, en un escribir, entonces le dicen, no, al computador, escribí, le dicen escribí cat entre la posición 2. Entonces, ¿qué vas a mostrar aquí? Solamente vas a mostrar la O, ¿no? Porque estás accediendo de la cadena cat la posición 2. Entonces, accede. Si le decís la posición 1, entonces va a mostrar la H. Va a sacar la H. Si dicen la posición 3, la L. La 4, la A. ¿Se entiende, no, esa parte? Con la A. Se puede acceder a cada carácter que quieran de ese arreglo, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a usar nosotros para poder acceder carácter por carácter, digamos, ¿no? No es como eran los números, ¿no? En los números tendríamos que hacer mob de 10, div de 10, etcétera, ¿no? Aquí podemos acceder de una manera más sencilla, digamos. Así que vamos a hacer eso mientras que mi contador no sobrepase a la longitud de caracteres que tiene mi cadena, que está aquí, la cadena cat. Entonces, que entre. ¿Y qué vamos a hacer? Lo siguiente. Podemos analizar acá, digamos, ¿no? O sea, cuando entra al ciclo le decimos, mi variable cat en la posición que, recuerden, posición i yo voy a poner, porque i empieza en 1, miren. Entonces yo voy a decir acá de mi cadena, la posición 1 le voy a decir, es igual a quién, a la A minúscula, ¿no? Si es igual a la A minúscula, entonces le voy a decir, contámelo porque ese es mi objetivo, contar la cantidad de A minúsculas que hay en mi texto. Entonces, si es verdad esto, yo simplemente le digo por verdad, llévate el conteo, ¿no? Cantidad de A le pongo ya, sea. Entonces, cantidad de A va a ser igual a la cantidad de A más 1. Pero recordando cuánto valía en un inicio, porque aquí no me dice cuánto vale, entonces establecemos el valor inicio antes de entrar al ciclo. Es evidente también poner la posición correcta, ¿no? No sería correcto ponerlo dentro del ciclo, sino que sería afuera. Al inicio no tenemos ninguna vocal A, entonces por eso empezamos en 0. Y acá cada vez que encuentre una A va a llevar el conteo, ¿no? Va a ir contando. Y luego, si es que fuese falso, quiere decir que no es el carácter de la letra A minúscula. Entonces no lo contamos y sigue por este lado, ¿no? Por ambos lados, por más que se vaya por aquí o por este lado, se van a encontrar aquí, ¿no? Y va a continuar el camino. Y acá simplemente le decimos a nuestro contador, a I, nuestro índice en este caso sería, que aumente. ¿No? En este caso, esta I, su función ya no sería de contador, sino sería de índice, ¿no? Que avance en el índice 1, índice 2, índice 3, índice 4, ¿no? Entonces va a ir avanzando, ¿no? Utilizándolo como que fuera un índice, ¿no? Indicador. Entonces va a decir I igual a I más 1 y va a volver otra vez.
y va a seguir analizando carácter por carácter, porque aquí la i está en medio, ¿no? Y el i va a ir cambiando sus valores de 1 hasta la cantidad que tiene esa cadena, porque va a ser menor o igual, ¿no? Y va a ir analizando y si encuentra la minúscula lo cuenta, si no, no. Y tarde o temprano, mi índice i va a sobrepasar a la cantidad, entonces ya no tenemos por qué analizar, sale por aquí por falso y ya tendríamos la cantidad de a minúsculas que hay al terminar el ciclo. Entonces diríamos acá, hay un pequeño espacio y acá le pongo la variable sea, vocal, vocal A le pongo, ¿no? Tal cual como esté así. Listo, entonces hay tanto, vocal A le puedo decir. Entonces, veamos a ver el programa, vamos a hacerle correr. Uy, uy, uy. Ya, el especificador link no está correcto. Acá hay un pequeño detalle. ¿Se acuerdan con lo que pasaba con el DIP? Que no tenía implementado el software que estamos ocupando. Lo mismo pasa con el LEN, parece que no tiene implementado el software. Ahora, ¿qué podríamos hacer aquí? A ver. Tendría que escribir un ciclo, o sea, calcular yo mismo esto, digamos, ¿no? Pero a ver, sería más código, digamos, ¿no? Y tampoco me deja usar esto acá, ¿no? O creo que es entre paréntesis para este software. No, no me deja. Ok, evidentemente este programa no tiene esto acá, o no sé si tendrá con otra sintaxis, ¿ya? Pero ¿hubiese alguna pregunta, alguna duda con esto para que pasemos a codificarlo y ahí veamos el comportamiento? ¿Se entiende hasta ahorita el algoritmo o no? Sí, se entiende. Ok, ya. Voy a proceder a abrir, en este caso, Delphi para codificarlo, para ver su comportamiento, ya que este software no me permite ocupar ciertas funciones. ¿Ya? Así que voy a ir a abrir Delphi. Ya, un segundito. Ah, creo que longitud, ¿no? Pero lo que no me permite creo que es los caracteres. No sé si algún compañero lo sabe, no sé si ya manejó mucho este lenguaje. En vez de length, sí creo que es longitud, pero el del carácter, compañero, si es que lo sabe, lo puede decir. Esto de acá. Ya, un segundito. Pueden ser las comillas de la A, quizá. Ok, ya. Voy a borrar el mensaje, ya que estorba ahí. Listo. Vamos a abrir un nuevo programa. Vamos New, otros, aplicación de consola. Ya. Borramos el código de default que me pone el lenguaje. Ya. Si quiere, incluso lo borramos todo. Si quiere. Ya ahí está limpio, ¿no? Tal cual como nos aparece, como es en Pascal Gui, ¿no? En el teléfono. Lo primero que tenemos que hacer aquí, ya, a ver, antes de esto, mejor lo ponemos ambos. Lo dividimos la pantalla para ambos. Ya, ahí está. Ahora sí, mejor.
que domine este lado, ¿no? La codificación. Y ahora sí. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos aquí ya para programar listo, al igual que lo que tengan en teléfono, la única diferencia es que en el teléfono no tenemos que poner no es obligatorio, ¿no? Poner el programa, digamos, ¿no? Aquí o en la computadora yo lo tengo que poner cuando lo vaya a guardar, digamos, ¿no? Con qué nombre lo vaya a guardar el programa, ¿no? Entonces yo pongo program y el nombre del programa, no sé, le doy por default el mismo programa me lo pone, ¿no? Project 1, digamos, ¿no? Listo, y punto y coma, ahí está el nombre. Eso es lo único diferente que se encuentra con lo de Pascal Guy, ¿no? En el teléfono. Ahora sí, codifiquemos lo que dice el diagrama, ¿no? Primero, el símbolo de inicio. ¿Cómo codificamos el símbolo de inicio? Con inicio en inglés, ¿no? Begin. Estaría codificado esta parte de acá, digamos, ¿no? Ahora, siempre yo me adelanto, ¿no? Y debería ser buena práctica, ¿no? Abrimos inicio y cerramos también, ¿no? Final. El final con punto. Entonces, aquí yo estaría codificando el inicio de este símbolo y con este en con punto estaría codificando el final del algoritmo, ¿no? Listo. Entonces, en todo ese cuerpo vamos a hacer lo que dice el diagrama. Ya, en todo ese cuerpo. Lo primero que dice, me dice escribir, ¿no? Este es el símbolo de escribir. Ingrese una cadena, me dice. Entonces yo le pongo acá escribir, ¿no? Escribirte por pantalla, el salto de línea, el inline, lo que ya les expliqué. Y acá ponemos el mensaje, ¿no? La cadena, con comillas simples. Me dice ingrese una cadena. Listo, ingresa una cadena. Entonces, y no se olviden de la instrucción, lo terminan con punto y coma, ¿no? Es por la sintaxis del lenguaje. Ya estaría codificado lo que es el ingrese una cadena. Luego me dice el símbolo de leer, ¿no? Recuerden, el de leer, pues solamente que los que están en papel lo que hacen, ponen la diferencia, ¿no? Como son iguales los símbolos, el otro le ponen escribir y a este le ponen leer, ¿no? Pero el software aquí me lo detecta que es leer. Entonces ponemos aquí leer en inglés nomás, el salto de línea. Ok, ya, disculpen. Ya, estamos en leer, ¿no? Leer me dicen y ya está ahí leer, el salto de línea, el inline y cerramos y abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, ¿no? Adentro del paréntesis ponemos lo que tenemos que leer. En este caso, una variable de tipo cadena, ¿no? Que se llama cat. Tenemos que poner tal cual como hemos puesto en nuestro diagrama, si no, no tendría sentido hacer el diagrama y acá poner otra cosa, ¿no? Ya lo pusimos y en este caso no me lo reconoce, ¿no? Esta variable no está declarada. Tenemos que decirle que es una variable y de qué tipo de dato es esa variable, ¿no? ¿Ok? Definimos lo que es la variable y también hay que definir el tipo de dato, ¿no? Recordando que las variables van antes del inicio del programa. Poniendo acá la palabrita var, ¿no? Otros pueden escribir al lado derecho, otro abajo, y aquí vamos declarando lo que son las variables. Yo les dije que mi variable se llama cat, ¿ok? Cat, luego que ponemos el nombre, ponemos dos puntos y el tipo de dato, ¿no? En este caso, que es una cadena, ponemos aquí lo que le decía, el tipo es string, ¿ya? Y punto y coma, ¿no? Entonces le estamos diciendo que esta variable cat es de tipo cadena, ¿no? String. ¿Okay? Listo. Entonces hasta ahí ya estaría codificado y ya no me muestra el error, ya me lo reconoce. Luego, una vez que codificamos eso, me dice en la siguiente línea, miren, length igual a la longitud de la cadena, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. En este caso es length, ponemos dos puntos igual, y aquí ponemos lo que es length, ¿no? Entre paréntesis, lo que es la variable de quién vamos a calcular la longitud de mi variable cadena, ¿no? Lo que no me lo reconoce es aquí, ¿no? Len, no la hemos declarado. ¿De qué tipo de dato podría ser len? No puede ser una cadena porque estamos calculando la longitud de esa cadena. Por lo tanto, la longitud es un dato numérico. Entonces, damos un pequeño salto de línea y aquí declaramos, ¿no? De tipo
de tipo byte podríamos poner, digamos, ¿no? Aquí sería según el análisis que ustedes hagan, digamos, ¿no? Recordando la longitud de byte que sería de 0 a 255, ¿no? Es decir, haciendo un análisis, no creemos en este caso, ¿no? Un análisis bastante certero, que una cadena que me ingresen no va a tener más de 255 caracteres, digamos, ¿no? Siendo ese análisis, digamos, ¿no? Porque si declaramos aquí otro tipo de datos más grandes, pues estaríamos desperdiciando lo que es el uso de las memorias. Entonces, asumiendo que el carácter, que la cantidad de caracteres, diré, de esa cadena va a ser de tipo byte, ¿no? Entonces aquí ponemos, y ya me lo reconoce, len, me lo reconoce, no hay ningún problema, ya estaría codificado esta parte de acá. Luego me dice una variable i igual a 1, me dice. Entonces seguimos lo que dice mi diagrama y ponemos acá i, dos puntos igual a 1, ¿no? Punto y coma. Y lo mismo, no me la reconoce, debo declararla. I es un tipo de dato numérico. No puedo ir y ponerlo en esta fila de acá porque aquí están las cadenas, ¿no? Entonces yo sé que en esta fila de acá están los datos numéricos y haciendo análisis también de la variable i, cuáles serían sus valores que va a adquirir a lo largo del programa. Recuerden que i, a lo mucho, va a sobrepasar con una unidad a lo que es esa variable len, ¿no? Porque dice menor o igual, ¿no? Cuando sobrepase, ya va a terminar su recorrido de esa variable y finaliza, ¿no? Entonces, haciendo su análisis va a ser un dato pequeño igual, ¿no? Así que por eso lo ponemos en la misma fila de bytes, ¿no? Listo, ahí tenemos lo que es i entonces. Después me dice la variable CA, que empieza en 0. Entonces ponemos CA, dos puntos igual a 0, ¿no? Entonces lo mismo no me lo reconoce. Y al igual que las otras variables len y la variable i, la variable CA también va a ser un tipo de dato numérico bastante pequeño, digamos, ¿no? Luego tenemos lo que es el ciclo, ¿no? El ciclo es while. Entonces tenemos que codificarlo eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues escribiendo lo mismo, acá while. Y entre paréntesis, acá vamos a poner la condición del ciclo, ¿ok? Sugerencia poner entre paréntesis, ¿no? Para entender cuál es la condición que abarca ese ciclo. La condición me dice ahí que ponga i menor o igual a len, ¿no? A esa variable. Si esto es verdad, entonces a C le dice, ¿no? O sea, do, y acá ponemos, los ciclos igual tienen un inicio y tienen un final, digamos, ¿no? O sea, de dónde a dónde van a tener que hacer el ciclo si es que fuese verdad. Es decir, va a ser todas estas líneas que estén aquí adentro siempre y cuando sea verdad esta condición del ciclo. Por eso tienen que definir su inicio y su final, es como que fuera su límite, ¿no? Desde aquí hasta aquí van a ser todos estos códigos si es que es verdad esta condición, ¿no? ¿Qué es lo que me dice cuando entra al ciclo? Me dice hacer una pregunta. K sub i igual a me dice. Entonces vamos a hacer eso acá. Hacemos esa pregunta y aquí ponemos, ¿no? La variable cat de la posición i es igual a ¿quién me dice? Al carácter a me dice. Si esto es verdad, dice, mira, lo mismo. Aquí los if igual tienen un inicio y tienen un final. Mira, automáticamente se me pone, ¿no? Es decir, de dónde a dónde van a ser si es que es verdad esa condición, ¿no? Pueden que tengan muchas líneas por verdad, digamos, entonces va a abarcar todo esto, digamos, ¿no? Es como que fueran sus límites igual, ¿no? Desde un inicio hasta un final. Todo lo que esté adentro lo realiza siempre y cuando sea verdad esta condición. ¿Qué es lo que me dice que haga si es que fuese verdad? Si es que esto es verdad, me dice que haga C igual a CA más 1, ¿no? Entonces ponemos eso. CA, dos puntos igual a CA más 1. ¿Ok? Sí, más 1. Punto y coma. Listo. Como no hay más instrucciones, miren, acá hay una nota importante. Si es que solamente van a realizar una línea de código después de su pregunta, entonces si es solamente una línea de código, por verdad, como es en este caso, no es necesario que ustedes pongan esto acá. No es necesario, repito, o sea, sería opcional en este caso. Si solamente quieren que ejecute una línea de instrucción por verdad, entonces no es obligatorio que pongan inicio y final de ese verdad, porque solamente es una instrucción, ¿no? Si fuesen más líneas, entonces acá no se hubiese un CA igual a CA más 2, digamos, o sea, otra instrucción, entonces ya aquí ya son dos líneas. Esta es una línea de instrucción y esta es otra línea de instrucción. Entonces aquí están obligados a poner su inicio y su final, digamos. Entonces todo esto va a realizar si es que es verdadero esta condición. Pero si es que fuese una sola línea, como es el caso de ahorita, no es necesario, así que yo por eso voy a omitir. Borro el begin y borro el end. O sea, no es necesario. Entonces igual va a ser válido, no me ocasiona ningún error, miren. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, cuando ustedes no ponen inicio y final,
esta línea de instrucción se va a ejecutar siempre y cuando sea verdad esta condición. Si es que no es verdad esta condición, no se ejecuta esta línea y continúa el camino con la siguiente línea. Por aquí va a continuar. Entonces, eso tiene que tener bastante claro. Como es una sola línea, yo omito esa línea para escribir más código, omito el inicio y el final. Y si ustedes lo dejan, igual va a estar bien, no va a ocasionar ningún problema. Pero yo lo voy a omitir. Y luego no tengo ninguna codificación por falso, ¿cierto? Así que no hago nada por falso y directamente pongo i igual a i más 1. Una, una recomendación sería que ustedes codifiquen al ras del if, miren. O sea, al ras del if yo estoy codificando lo que continúa después de terminar el if. Porque si yo hago aquí adentro, es como que me estoy dando un orden para programar, ¿no? O sea, si esto es verdad, se va a ejecutar esto, digamos, ¿no? Es para que podamos entender, digamos. No podríamos entender si es que ponemos más a la derecha, ¿no? Si es que ponemos aquí, digamos, ¿no? Puede que no sería un hábito bueno de programación, ¿no? Entonces, por eso es que lo recorremos más al centro, diciendo que esto se va a ejecutar siempre y cuando esto sea verdad. Entonces, continúo después del if, me dice i igual a i más 1. Entonces, yo codifico al ras del if para que sea una buena estructura de programación, o sea, lo ordenemos bien nuestro código, i igual a i más 1, me dice. Más 1. Y punto y coma. Ahí está. Y esto de acá vuelve otra vez al ciclo, ¿no? Entonces ya no hay nada más que codificar, borramos los espacios, ¿ok? Y ahí tendríamos. Una vez que esta condición del ciclo sea falso, se va a salir, ya no va a entrar al ciclo y continúa la línea de acá, digamos, ¿no? O sea, la línea siguiente después del end, con punto y coma. Entonces, después de salir del ciclo, ¿qué me dice? Un escribir, la cual mandamos este mensaje. Entonces ponemos acá, escribir, ya, le pongo ahí escribir, punto y coma, y aquí ponemos lo que dice, ¿no? Dice, I, coma, pone la variable sea, otro mensaje dice, vocal A. Listo. Y luego está el final del algoritmo y acá está el final. Lo único diferente que tenemos que hacer aquí en Delphi es poner la lectura para pausar el programa, ¿no? O sea, un redline. Okay. Ahora vamos a darle a correr. Dependiendo de la versión, creo que el mío no era que aceptaba dos, uno solo, ¿no? A ver, un segundito. Ah, está bien. Ya. Este redline solamente yo lo pongo para que se ponga en pausa el programa, porque si yo no pongo esto, el programa me lo va a ejecutar, pero no me lo va a detener, o sea, no me va a mostrar el resultado. Miren, yo ingreso una F, no sé, y se fue el programa. Entonces, para que me muestre el resultado y se ponga en stop, para que yo pueda visualizar, pongo un redline, punto y coma, ¿no? Es como que leer un vacío, digamos, ¿no? Es que como cuando yo le dé enter, recién se vaya el programa. Eso no tienen que hacer ustedes si están en Pascal, ¿no? No es necesario. Entonces, aquí está el mensaje, miren. Dice, ingrese una cadena, me dice. A ver, pongamos el mensaje, no sé, hola, ¿cómo estás? Listo, damos enter y me dicen, hay dos vocal A, me dicen, ¿no? A ver, sería esta A y sería esta de acá, ¿no? Y es correcto, ¿no? Están esas dos cantidades de vocal A. Vamos a dar un pequeño espacio aquí para que esté más correcto. Otro mensaje, no sé, le decimos hola, Lola, Ala, no sé, o Lola, no sé qué mensaje, pero ahí está, dice, hay cuatro vocal A, me dicen, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, ¿no? Esa sería una solución de este problema. No sé si tuviesen alguna pregunta, alguna duda. Ok, el compañero que dice Wilder, dependiendo del Pascal que tengan, compañero, porque hay dos Pascales que están manejando por ahí. Uno es el Pascal ID, creo que su entorno es más colorido. Ese, si no me equivoco, se necesita poner. Pero para los que están manejando lo que es el Pascal, un Pascal con un icono negro puro, que es netamente en inglés, el otro Pascal que les dice el compañero que se pone redline, es el que se puede cambiar a español. El otro yo le aconsejo que ocupen el otro, porque el otro está netamente en inglés, no pueden cambiar el idioma, que yo recuerdo. Entonces, ese otro Pascal no es necesario poner el red line. ¿Sí? Pero el otro tengo entendido que sí se ocupa, y inclusive, ¿no? Es bastante más cómodo el otro porque te lo da en español, digamos, ¿no? Es como que te lo da un poquito más servido, ¿no? Por eso yo les recomiendo que ocupen el otro Pascal, digamos, ¿no? Que es netamente en inglés
Y si no sé, hay algún error, pues les obliga básicamente a practicar su inglés igual, ¿no? Y ese no obliga a lo que es ¿no? El otro sí, digamos, ¿no? Listo. Entonces, con ese comentario, ¿alguna otra pregunta? Ok. Si no hay preguntas, no sé, pasamos a, no sé, otro ejercicio. A ver, borramos. No sé si tuviesen ahí un práctico igual, pero sería solamente que se pusieran, ¿no? A practicar lo que son ejercicios de cadena, digamos, ¿no? Otro ejercicio podría ser, no sé, dado una cadena, contarme la cantidad de palabras que hay, digamos, ¿no? O contar la cantidad de vocales, la cantidad de consonantes, o invertir una cadena igual, eso igual es bastante útil, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejercicios, más que todo a los que están en el Z1, el ingeniero suele preguntar esa pregunta clásica que dice, dada una cadena, determinarme si esa cadena que yo ingresé es palíndrome o no, digamos. O si no, de una cadena que me ingresan por teclado, contar la cantidad de palabras palíndromes que contiene dicha cadena, ¿no? Ustedes se preguntarán qué es una cadena, o sea, una palabra palíndrome, ¿no? Si recuerdan ustedes el concepto, el número capicúa, ¿se acuerdan? Okay. Lo que es el número capicúa, lo mismo es eso, pero sería en cadena. Ustedes un número capicúa, ¿cómo determinaban? Por ejemplo, el 22. Digamos. El 22 era un número capicúa, porque si ustedes invierten ese número, sigue siendo el mismo 22. Entonces es capicúa. Lo mismo pasa con lo que son las cadenas. Hay cadenas que son, no se dice capicúa, sino se dice palíndromes, ¿no? Palabras palíndromes. Por ejemplo, una de ellas es ala, digamos, ¿no? O sea, una ala de un ave, ¿no? O sea, una ala es una palabra palíndrome porque si ustedes las invierten, ¿qué les viene? Lo mismo, ¿no? O sea, ala, lo mismo si ustedes las invierten. Otro podría ser oso, eh, otro es oruro, si no me equivoco, otras, etcétera, ¿no? O sea, muchas más, digamos, ¿no? No sé cuál más habrá, Ana, no sé, otra más, digamos, ¿no? Entonces, un ejercicio clásico que suelen preguntar a lo que es el Z1 le dice, ¿no? Dada una cadena, o sea, una cadena que contiene muchas palabras, contar la cantidad de palíndromes que hay, digamos, ¿no? Ese es uno, digamos. Pero ustedes antes de resolver ese ejercicio tienen que saber cómo invertir una cadena, digamos, ¿no? O sea, o una palabra por lo menos, para poder determinar si esa palabra es palíndrome o no, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo van a saber que esta palabra es palíndrome? Ustedes van a tener que sacarse una copia a esa palabrita, invertirla y preguntar si esa variable invertida es igual a la anterior. Si son iguales, entonces es palíndrome. Si no, no va a ser, obviamente, ¿no? Esa sería una forma de empezar para solucionar el problema de las palabras palíndromes. No sé si me entienden hasta ahí. Sí, se entiende hasta ahí, pero sería útil si nos enseña el Ya. código. Ok, sí, te voy a enseñar porque esto es bastante útil tanto para los dos grupos, ¿no? Porque es lo más complicadito que hay en las preguntas de cadena, ¿no? Para poder resolver este ejercicio, primero tenemos que invertir una cadena. Ya partamos de lo más básico. Hagamos cómo vamos a invertir una cadena. ¿Sí? ¿Cómo podríamos invertir una cadena? Un análisis. Supongamos que me ingresa una cadena, no sé, un hola. ¿Okay? Me ingresa un hola, entonces yo debo invertirla. ¿Cómo la invierto? Que sería en este caso A, L, O, H, ¿cierto? Bueno, H mayúscula. Entonces, si yo le invierto esta cadena,
me quedaría así, digamos, ¿no? El último va al inicio, este le sigue, está la L, este le sigue, está aquí, y este a lo último, ¿no? Entonces ya está invertida. Entonces, hagamos esto primero. Me ingresan una cadena y yo la debo invertir, ¿ya? Ese es el primer el método. Hagamos un algoritmo que podamos hacer eso. Aquí tenemos inicio, le decimos ingreso a una cadena, está aquí, vamos a trabajar en base a lo que ya teníamos acá, y vamos a invertir. Para invertir, obviamente, tenemos que recorrer en todos los caracteres de esa cadena, ¿no? Para poder invertir, ¿ya? Lo que yo voy a hacer acá es declararme una variable de tipo cadena, no sé, o le pongo copia, copia, le pongo mi nombre, uy, parece que tiene una función, ya, copy, le pongo copy, pero en este caso, lo voy a llamar copy porque va a ser una invertida de esa misma cadena, ¿ya? Aunque no es ideal el nombre para este caso, ¿ya? Pero le voy a dar este valor, recuerden, este valor que yo le estoy dando no es un espacio, el espacio sería este. Cuando yo no le pongo nada sería como vacío, ¿ya? Es como simulando el carácter nulo en este caso. No le estoy poniendo ningún carácter, así que con esto estoy asegurando de que esta variable de aquí es de tipo cadena. Es como que fuera mi reinicio cuando yo trabajo con números naturales, ¿se acuerdan? Un cero, digamos. En este caso no es valores numéricos, sino es una cadena, entonces yo le doy el valor vacío, ¿no? Y digo que esta cadena está en vacío ahorita. Entonces yo aquí voy a poner, por ejemplo, miren, longitud era, ¿no? Longitud, y acá le pongo lo que es mi cadena, cat, ya. Y pongo mi contador acá, digamos, ¿no? Mientras que mi contador, o mi índice en este caso, que es el uso correcto, mientras que mi índice no sobrepase la longitud de mi cadena que ingresó, y obviamente le doy su valor inicial a mi índice que empieza en 1, mientras no sobrepase a la longitud, vamos a ir invirtiendo lo que es la cadena, almacenándola en esta variable copy, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir almacenando lo que es esa nueva palabra invertida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Miren, aquí tenemos la cadena hola como ejemplo. Nos tiene que quedar así, aló, ¿no? Con H al último. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo pronto que yo veo, tengo un índice que empieza en 1. Entonces, yo tengo el acceso al primer carácter, que en este caso sería la H. Entonces, analizo cómo debo hacer. Miren, voy a acceder primero a la H, después voy a acceder a la O, después a la L y finalmente a la A. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. El primer carácter, el carácter que yo acceda, lo voy a hacer que se vaya adelante de mi nueva variable. Es decir, aquí voy a decir, la cadena cat sub i, que se vaya adelante, más lo que ya tenía almacenado. Así vamos a hacer. Es importante la posición. Carácter que yo acceda, carácter que se va a ir adelante de mi cadena cop. Entonces, miren, aquí yo accedo a la h. Entonces aquí voy a decir, miren, cop igual a la h más vacío. Recuerden, aquí es vacío, así que no es nada. Entonces aquí va a valer h, va a valer cop. A la siguiente vuelta vamos a acceder a la o. Y recuerden, miren, la o tiene que estar adelante de la h. Miren. Entonces a la siguiente vuelta va a estar la o. Entonces decimos aquí, cop va a ser igual a o más lo que había antes. Y aquí había la h. Entonces estamos poniendo oh aquí. A la siguiente vuelta vamos a acceder a la L y le vamos a decir acá, cop va a ser igual a L más lo que había antes, y lo que había antes era OH. Y así vamos a ir almacenándolo, invirtiendo lo que es la cadena. Si ustedes ponen al revés, o sea, si ustedes ponen así, cop más cat sub i, entonces no están invirtiendo, sino están sacando la cadena tal cual como estaba, ¿no? Y ese no es el trabajo ahorita. El trabajo es invertirlo, por eso deben analizar bien las posiciones. Entonces aquí sí me conviene el cop. Aquí. Listo. Aquí solamente yo hago el incremento de mi índice y igual y más 1. Y esto va a acceder y cosas que se va a almacenar en esta COP, en la cadena invertida. Entonces al final de que este ciclo ya va a romper el ciclo y vamos a mostrar lo que es la cadena invertida. ¿Y cuál sería? Podría ser, en este caso es la variable COP, ¿no? Mostrar COP directamente. Y ya estaría resuelto lo que es invertir una palabra, ¿no? O sea, una cadena. No sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda. El índice se toma como índice de la primera parte de la cadena, o sea, si vale 1, se toma la primera letra de la cadena, ¿no ve? Sí, sí, exacto. Sí o sí es i o puede ser cualquier otro variable. Cualquier otro, ustedes se declaran, es una variable. Y es una variable.
Hola, hola. Bien, ¿Me escuchan? entendí, gracias. Ya. Sí, Ya, ya. Ustedes deciden cómo llamarle. ¿Eh? Yo lo llamo I nomás porque es lo que más uso. Bueno, ya ustedes nombran, no sé, IX o C. Ustedes deciden, ¿ya? Yo lo estoy nombrando I en este caso. ¿Ya? Listo. Con esto estaríamos invirtiendo. Yo le daría a correr, pero no me lo va a reconocer lo que es esta carácter de aquí, ¿no? Creo que no lo tiene. Ya, entonces vamos a programarlo para ver si lo tenemos. Ok. Un segundito, por favor. Ya, ahí tenemos. Borramos esto de acá, hasta aquí. Y esto igual que como. A ver, cat vamos a mantener y igual vamos a mantener. Ya, aquí tenemos. Tenemos la variable cat declarada y de tipo byte está declarado. Ingresa una cadena, está ahí, tal cual como estaba. Leemos la cadena y ahora aquí vamos a cambiar. Aquí me dice que aparece una variable cop que empieza al principio con el valor de vacío, ¿no? Ahí está vacío. Recuerden, esto ya sería espacio, ¿no? O sea, un carácter. Yo lo inicializo con vacío. Y no me lo reconoce, ¿no? Pero recuerden, esta es una variable de tipo cadena, así que va a ir en la fila de cadena. Ponemos cop, ¿no? Repito acá, esto es una forma de declarar dos variables en una sola fila. Ustedes pueden hacerlo aparte si quieren. Por ejemplo, ¿no? Ponen aquí este string, o sea, pueden declarar así igual, no hay ningún problema. Ya, pero yo para no gastar más líneas de código y no hacerlo más largo, tengo una sola misma línea, lo declaro ambos y lo separo por una coma, ¿no? Depende de ustedes. Entonces aquí ya me lo reconoce, ya no hay ningún problema y está empezando en vacío. Ya estaría codificado esta línea acá. Luego me dice i igual a i más 1, bueno, i igual a 1 y perdón, y empieza en 1. Listo. Y encontramos con el ciclo. ¿Cómo vamos a codificar? Ponemos el ciclo, entre paréntesis, la condición. ¿Qué me dice? Mientras que mi índice no sobrepase a lo que es mi longitud de mi cadena, ¿no? Cada. Entonces, si esto es verdad, a C le vamos a decir, y recordándome, ¿cuántas líneas tenemos aquí? Lo mismo para el if, ¿se acuerdan? Si era una sola línea de instrucción, no era necesario poner inicio y final del if, ¿no? Aquí lo mismo pasa con los bucles. Si es que es solamente una línea, no es necesario que pongan inicio y final del ciclo, ¿ya? O sea, los inicios y final. Pero aquí recuerden, miren, son dos líneas que tenemos que hacer, entonces vamos a ponerlo, estamos obligados a poner inicio y final del ciclo solamente porque son dos líneas, ¿ya? Si fuese una línea, no es necesario poner. Entonces aquí adentro ponemos lo que dice igual a la variable de la cadena en la posición i más lo que es cop, ¿no? Listo. Y luego me dice i, dos puntos igual a i más 1. Listo. Ahí tenemos codificado lo que es esta parte del if. Y después del ciclo, o sea, después debajo del en, me dice mostrar la variable cop, ¿no? Entonces escribimos cop. Listo. Y aquí simplemente final, ¿no? Que está aquí el final y este es el pausa que nosotros añadimos. Listo, no sería nada más. Vamos a darle correr. Ahí está, me dice, ingresa una cadena, me dice, ¿no? A ver, ingresemos el all. Hicimos mayúscula, all. Ahí está, miren, me devuelve a log, ¿no? Está invertida. Si ustedes ingresan otra cadena, no sé, por ejemplo, ¿cómo? Me lo invierte, ¿no? O mox, ¿no? Ahí está. O si ustedes ponen una palabra que es palíndrome, miren, ala. Lo invertimos y sigue siendo ala. Ahí podríamos tener una idea, digamos, de cómo ir resolviendo poco a poco, digamos, ¿no? Estamos dividiendo el problema que era contar la cantidad de palabras palíndromes, ¿no? Entonces, con esto podríamos darnos una idea más o menos, ¿no? O sea, no estaría la idea completa, pero nos guiamos, ¿no?
Entonces ya sabemos invertir una cadena, ¿no? Entonces ya podríamos preguntar, digamos, ¿no? Si es que son iguales a la anterior, entonces es palíndrome, podríamos decir, ¿no? Podríamos decir eso. Podríamos aquí mismo añadir ese plus, digamos. Una vez que invirtamos esa cadena, estamos hablando de una cadena entera. Entonces, ahí vamos a preguntarnos si es que esa cadena es palíndrome. ¿Cómo preguntamos si es palíndrome? Al finalizar el ciclo, miren, yo ya voy a tener la palabra invertida, ¿no? O la cadena invertida, perdón, que va a estar en cop, ¿no? O sea, va a estar aquí. Entonces, yo simplemente pregunto acá, miren, ¿será mi cadena que me ingresó el usuario igual a mi cop? Recuerden, recordando, no hemos modificado acá, no hemos modificado. Siempre ténganlo en cuenta, por ahí lo modifican dentro de su algoritmo, entonces aquí va a tener otro valor. Siempre tengan en cuenta. Si ustedes van a modificar su variable original, pues créense una copia, ¿no? O sea, créense otra variable y ahí la copian su variable que ingresó el usuario. Pero en este caso yo no la modifiqué a esa variable en todo mi algoritmo, entonces la puedo ocupar para hacer la pregunta, ¿no? ¿Será mi cadena que ingresó el usuario igual a mi cadena que yo invertí, ¿no? Si esto es verdad, miren, le voy a decir, mostrame un mensaje que digan, es palíndrome, le voy a decir, ¿no? Le digo acá, que me muestre el mensaje, es palíndrome. Listo. Y si no son iguales, quiere decir que no es palíndrome, obviamente. No es palíndrome. Listo. Entonces aquí estamos haciendo el ejercicio de que verificar si una cadena que ingresa el usuario es palíndrome o no. Entonces eso nuevo que hemos aumentado ahorita, vamos a ir y lo vamos a codificar ahorita en Delphi. ¿Qué es lo único que aumentamos? Este if debajo del ciclo. Entonces aquí debajo del ciclo ponemos el if, ¿no? Ponemos if y ahí ponemos la pregunta. ¿Qué me dice? Me dice, la cadena que ingresó el usuario es igual a mi variable cop. Si esto es igual, recuerden, miren, solamente es una línea de instrucción que tenemos que hacer por verdad, tanto por falso. Entonces no es necesario que yo ponga inicio de mi verdad y final de mi verdad. Simplemente pongo aquí escribir. Noten que lo estoy poniendo más a la derecha, ¿no? Para que digan que solamente esta línea se va a ejecutar siempre y cuando sea verdad esto de acá, ¿no? Para que no se confundan si estuviese al ras del if, ¿no? Entonces le digo que me muestre es palíndrome el mensaje. Dice es palíndrome, ¿no? Listo. Eso si es que fuese verdad. Si es que no fuese verdad, hay un lado falso, ¿no? Else. Esto ya es aconsejable que se pongan al ras, ¿no? Entonces aquí else. Y ahora aquí lo mismo, recorremos a la derecha para hacerlo más entendible el código. Si es falso, le decimos lo siguiente, ¿no? Escribir esto otro si es que fuese falso. ¿Qué me dice? Me dice, no es palíndrome, me dice, ¿no? Entonces decimos, no es palíndrome. Listo. Pero aquí va a haber un pequeño error, me dice acá. Me dice lo siguiente, que cuando ustedes van a poner la palabrita else, o sea, un camino por falso, lo que esté antes de esta palabrita else no debe haber punto y coma, ¿no? Por más que así sea la sintaxis, en este caso. Cuando ustedes ponen la palabrita else, lo que está anterior de else no debe ir con punto y coma, como es acá, miren. Entonces, solamente por esta vez, como le sigue un else, lo borramos. Solo por esta vez, digamos, ¿no? Después se pone punto y coma. Entonces ya no hay ningún error. Entonces recuerden, si van a utilizar el else por un camino falso, lo que está antes de esto, así fuese la última instrucción, no debe ir con punto y coma. Ya, solamente ese detalle. Ya estaría codificado el if. Aquí está la pregunta. Si es verdad, mostramos esto sin poner inicio y final porque es solamente una línea. Y lo mismo acá, por falso es una sola línea. No ponemos inicio acá ni final acá, digamos, ¿no? Entonces simplemente le decimos que se ejecuta esto si es que fuese falso. Y después nos encontramos con la codificación al ras otra vez. Miren, ya me dice escribir cop. Me dice aquí no hay ese escribir, lo borramos. Y listo. Y acá estaría la pausa y aquí estaría final del algoritmo, ¿no? Del programa. Damos a correr y me dice ingrese una cadena. Le ingresamos, por ejemplo, hola. No es palíndrome y es correcto, ¿no? O sea, ya vimos cómo estaba invertida, ¿no? Era alok, así que no es lo mismo. Pero ¿qué pasa si le ingresamos la palabra ala? Es palíndrome, es evidente porque son iguales. Otro ejemplo, no sé, a ver. No es palíndrome. ¿Por qué este no es palíndrome? Si ustedes notan, a esa palabra ala le aumenté un espacio. Y al invertírmelo también lo pone en cuenta el espacio. Entonces son diferentes, digamos, ¿no? Lo que yo hice fue lo siguiente. Puse ala y le aumenté un espacio. Entonces ya ahí ya deja de ser palíndrome, ¿no? Porque si lo invertimos no es lo mismo, porque hay un espacio adelante. Si es que no hubiese ese espacio ya sería palíndrome. Pero ese sería un pequeño comienzo para ir resolviendo el problema que es verdadero, ¿no? Que es contar la cantidad de palíndromes en una cadena.
¿Hasta aquí se entiende, pero? Sí, se entiende. Ok, listo. Ya hemos resuelto de una cadena que sea palíndrome, pero ahora recordemos lo siguiente. Miren. El ejercicio me decía que yo cuente la cantidad de palabras palíndromes y no una cadena. Una cadena está compuesta por palabras, digamos, ¿no? Caracteres, etcétera. Engloba todo uno solo. Por ejemplo, una cadena es esto, digamos, ¿no? Como le decíamos, hola, Ana, ¿cómo estás? Esta es una cadena completa, está compuesta por palabras, ¿no? Y esas palabras por un conjunto de caracteres. Aquí lo que hemos hecho ahorita es determinar si toda esta cadena es un palíndrome, ¿no? Pero ese no es el ejercicio en específico. El ejercicio que me dice, contar la cantidad de palabras que tiene, cantidad de palabras palíndrome, diré, perdón, contar la cantidad de palabras palíndrome que contiene una cadena. Entonces aquí nosotros haciendo un análisis, ¿cuáles serían las palabras palíndromes? Sería Ana, la única, ¿no? No hay más. Entonces me devolvería esto 1, ¿no? Porque hay una palabra palíndrome, una palabra que sería Ana solamente. Las demás no son palíndromes. Listo, pero ya hemos hecho una pequeña introducción de cómo invertir una cadena, cómo determinar si esa cadena es palíndrome, haciendo una pregunta simplemente con el contenido que me ingresó el usuario. Ahora necesitamos lo siguiente, antes de resolver el problema principal. Necesitamos sacar palabra por palabra de una cadena, ¿ya? Estamos dividiendo el problema principal en varios subproblemas, ¿no? Para que no nos sea más complicado. Ya sabemos invertir, ya sabemos verificar que sea palíndrome. Ahora lo único que nos falta es sacar palabra por palabra de una cadena completa, ¿no? Por ejemplo, cómo sacar el hola, cómo sacar el Ana, cómo sacar el cómo sacar el estás, ¿no? Sacar palabra por palabra. Eso es lo que vamos a aprender ahorita, ¿ya? Hay dos formas que se me ocurre ahorita, hacerlo más rápido, pero una forma se lo voy a omitir porque es bastante sencilla, pero ese algoritmo no les va a servir cuando el ingeniero les haga una cierta pregunta, digamos, ¿no? Yo le voy a enseñar a contar una forma un poquito más larguita, se podría decir, que es la que el ingeniero del Z1 igual la va a enseñar, me imagino, ¿ya? Pero ese algoritmo que vamos a hacer les va a servir para ejercicios posteriores, ¿no? Porque hay muchos ejercicios que se resuelven en base a algunos que ya hicieron. Entonces, contarles que también cuando yo estaba en el semestre, y que en esa materia, pues yo me planteé una idea, ¿no? Lo resolví para sacar, más que todo para contar palabras, ¿no? Primero era contar palabras, porque me acuerdo que me hicieron esa pregunta a mí, digamos, ¿no? Contar cuántas palabras tiene una cadena. Entonces yo me implementé un algoritmo que se me vino a la cabeza, que era eficiente, pero después no podría hacer uso de ese algoritmo, como por ejemplo, contar las palabras palíndromes que les dije, ¿no? Entonces, una manera que sería eficiente y eficaz hacerlo sería sacar esta palabra, ¿no? Sacar esa palabra y contarla. Sacar esta palabra y contarla, ¿no? Así llevar el conteo de la cantidad de palabras. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Sacar palabra por palabra de una cadena, ¿ya? Que en específico estaríamos haciendo ahorita contar cuántas palabras tiene una cadena. ¿Cómo vamos a saberlo? A través de primero sacamos una palabra, la contamos. Sacamos otra palabra, la contamos. Sacamos otra palabra, la contamos. Sacamos la siguiente palabra y la contamos. Así vamos a resolverlo para saber cuántas palabras tiene, ¿ya? Repito, otro estudiante se va a dar otra idea. Por ejemplo, si es un espacio y a la anterior es distinto espacio, contarte como una palabra a veces, ¿no? Esa es otra solución. Pero ese algoritmo que se van a plantear no le va a servir para, por ejemplo, contar la cantidad de palabras palíndromes, ¿no? No le va a servir ese algoritmo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo que le dije. Sacamos palabra y contamos. Sacamos palabra y contamos. Es lo que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer? A través de lo siguiente. A ver, voy a tratar de guiarme en el diagrama. Espero que no lo confunda. Ya, voy a reiniciarlo lo más, todo lo que pueda para que no nos confundamos. Ya, aquí le decimos inicio, inserte una cadena o ingresa una cadena, ingresa la cadena. Y aquí vamos a nombrar una variable. Le voy a poner pal, ¿ya? De palabra, ¿ya? Al inicio tiene un valor de vacío, ¿no? Solamente estoy poniendo esto para que diga que es una variable tipo cadena, ¿no? Que empieza con vacío, no tiene nada, ¿no? Ya, entonces aquí tenemos una variable pal. Aquí vamos a ir almacenando palabra por palabra. Y acá mi índice, ¿no? Mi índice que va a ser recorrido desde 1 hasta la cantidad de caracteres que tenga esa cadena. Ahora sí, hago uso del ciclo, ¿ya? ¿Qué vamos a poner aquí?
lo siguiente. Mientras que mi índice no sobrepase a la longitud, obviamente. Ya, a la longitud de quién, de mi cadena, ¿no? Cat. Listo. Si I es menor o igual que esto, entonces seguí analizando, le vamos a decir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente. Tenemos que ir almacenando carácter por carácter. Miren, por ejemplo, la H. Ese carácter es distinto de espacio. Entonces, como es distinto de espacio, necesitamos ir almacenándolo en nuestra variable pal, digamos. En esta variable pal vamos a ir almacenando carácter por carácter hasta terminar de rellenar mi primera palabra, digamos, ¿no? Mi primera palabra, que en este caso sería hasta encontrarnos con el primer espacio, sería mi primer palabra. Entonces yo le voy a hacer aquí una pregunta. Mira. Aquí está la pregunta. Le voy a decir de la variable cat, la posición i es distinto, así se nota distinto, ¿no? Es distinto de quién? De espacio, lo voy a decir. Entonces, esa cadena de esa posición es distinto de espacio. Si es distinto de espacio, quiere decir que es un carácter, ¿no? Entonces, yo lo voy a ir almacenando en mi variable pal. Entonces, yo le digo acá, pal va a ser igual a ¿qué? Recuerden, debemos almacenar tal cual como está, porque el objetivo ahorita es contar la cantidad de palabras. No necesito invertirla ni nada. Yo debo sacarla, el hola tal cual como está, digamos. No necesito invertirla. Hace rato aprendimos a cómo invertir una cadena, ¿no? Pero yo no necesito invertir. Necesito sacarla, el hola tal cual como está. Entonces, haciendo un análisis sería pal igual a lo que había antes en pal, más cat sub i, ¿cierto? Entonces, así con este orden estaríamos almacenando tal cual como está la palabra. Por ejemplo, al principio es h, viene h, dice h es distinto de espacio, sí, entonces dice pal es igual a pal, lo que había antes es vacío, no afecta, más sh. Continúa el camino, vuelve otra vez y dice la siguiente, la o, o distinto de espacio, verdadero, entonces decimos pal va a ser igual a lo que había antes era h, más el siguiente que es o. Entonces aquí se van dando cuenta que se va almacenando a la derecha cada vez, ¿no? Viene el siguiente carácter, se pone a la derecha. Viene el siguiente carácter, se va poniendo a la derecha. A medida que vayamos accediendo, lo vamos poniendo a la derecha y no estamos invirtiendo esa palabra, ¿no? Entonces aquí es bastante clave que solamente necesitamos sacar tal cual como está esa palabra y no invertirla. Entonces sería esta posición. Si ustedes pusiesen cat sub i adelante, ya ahí estarían invirtiendo, ya, ¿no? Pero en este caso yo no necesito invertir. Ya, entonces por este lado de verdad vamos a ir formando la primer palabra. Cuando yo me encuentre con mi primer espacio, miren, entonces va a preguntar acá, espacio distinto de espacio, falso. Entonces ya supuestamente hemos alcanzado a mi primera palabra, ¿no? Si es que llegase por falso, posiblemente ya tenemos mi primer palabra. Posiblemente. Miren. Vamos a hacer aquí lo siguiente. Si es falso, vamos a hacer una pequeña pregunta para verificar un pequeño detalle. Si la longitud de quién, de mi pal, o sea, de mi variable palabra, es mayor que 0, ¿qué quiere decir? Que hemos almacenado, por ejemplo, al menos un carácter en mi variable palabra, ¿no? En mi variable pal. Si su longitud es mayor que 0, quiere decir que por lo menos hay algún carácter. Por lo tanto, la consideramos una palabra. Hacemos esta pregunta porque, por ejemplo, en ese conjunto de caracteres, o sea, en todas esas palabras, por ahí el ingeniero o el docente me pone más espacio, digamos, ¿no? O sea, más de 3 espacios por acá, o espacios al inicio, muchos espacios al final, al medio. A veces esa dificultad nos lo ponen los docentes. No te voy a ingresar una cadena perfecta, me dicen. Yo le puedo poner un montón de espacios al inicio, un montón de espacios al medio, un montón de espacios al final. Entonces nosotros, cuando nos vayamos por falso, para asegurarnos de que almacenamos al menos un carácter en mi variable pal, hacemos esta pregunta por eso. Si la longitud de pal es mayor que 0, quiere decir que hemos almacenado algo, por ejemplo, por acá. Si es que fuese falso, no almacenamos nada. Por ahí nos puso muchos espacios por ahí, entonces vamos a evitar ese problema. Decimos no hacer nada, León, ¿no? Pero si es que esto es verdad, quiere decir que hemos almacenado una palabra, por lo menos, por acá, digamos, ¿no? Entonces, por aquí, por el lado verdadero, vamos a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente. Primero, si se viene por acá, quiere decir que hemos almacenado una palabra. Podríamos llevar un contador, ¿no? El contador de palabras. Entonces decimos C igual a C más 1. Entonces aquí vamos a llevar el conteo, que si esto es verdad, vamos con la primera palabra. La contamos esa primera palabra y no se olviden de reiniciar esa variable pal, digamos. Necesitamos reiniciarla porque no sabemos si va a haber más palabras o no, digamos.
por ahí no encontramos más palabras y no las reinician, entonces tarde o temprano va a volver a entrar por aquí y va a seguir siendo la longitud mayor que 0. Necesitamos que una vez que la contamos esa palabra, la reiniciamos la variable en vacío, no en espacio, repito, en vacío, y listo, entonces va a seguir almacenándose aquí las nuevas palabras que se vengan, ¿no? La contamos por aquí, la reiniciamos la palabra, volvemos aquí y se va a volver a almacenar de nuevo la siguiente palabra, digamos, ¿no? Y así no vamos a ir acumulando todas las palabras en uno, digamos, ¿no? Hay que evitar ese error. Pero aquí recuerden, su contador, ¿qué valor tiene? No tiene un valor inicial. Le damos un valor inicial de 0, ¿no? Porque al inicio yo tengo 0 palabras. ¿Listo? Entonces, ¿qué más sería el índice? Nos falta el índice. Después, si viene por este lado o viene por este lado, el índice tiene que seguir incrementando, ¿no? I igual a I más 1. Listo. Entonces, esto sería la idea, ¿no? Si esto es verdad, viene acá, pregunta, ¿es distinto de espacio? Se va a ir almacenando aquí en par. Viene otra vez, distinto de espacio se almacena. Distinto de espacio se almacena. Nos encontramos con el primer espacio, falso. Nos aseguramos de que la variable pal tiene por lo menos al menos un carácter, por eso preguntamos la longitud mayor que 0. Si esto es verdad, la contamos esa palabra, la reiniciamos la variable y continúa el camino con el siguiente carácter. Y va a seguir almacenando la siguiente palabra, ¿no? Porque ya lo eliminamos lo que había antes. Y va a seguir, y cuando nos encontremos con otro carácter, viene por acá. Longitud mayor que 0, la contamos, reiniciamos. Si es que nos encontrásemos con muchos espacios, entonces va a venir acá, ¿no? Falso, ¿no? Porque nos encontramos con un espacio mayor que 0, falso. Viene, nos encontramos con otro espacio, entonces va a seguir generando falso. Viene por este lado, no pasa nada. Y seguro hay otro espacio y va a seguir más espacio, digamos. Entonces va a venir por estos lados y no va a hacer nada, digamos, ¿no? Vamos a evitar ese problema, que nos metan muchos espacios por el medio o muchos espacios por el final. Entonces no va a caer nuestro algoritmo si es que nos metiesen muchos espacios por ahí. Entonces, una vez que salimos del ciclo, ya podemos mostrar la cantidad de palabras, ¿no? Le decimos, hay un pequeño espacio y acá damos C, ¿no? C es mi cantidad. Y acá ponemos lo que es palabras. Listo. Ahí sería el algoritmo. Ahí no sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda. Ok, ninguna, ¿no? Pasemos con el código entonces. Vamos acá. Ya, ahí está. Voy a proceder a borrar acá. Y borramos lo que haya. Todo esto. Listo. ¿Qué variables al inicio? Tengo cap, no tengo cop, ¿no? ¿Se acuerdan? En este caso se llama pal. Entonces la declaro pal, la declaro cap de tipo string, cadena, y mi índice i. Y también de i vamos a contar a c del contador. Listo. Ahí tenemos la declaración de las 4 variables que vamos a ocupar en nuestro algoritmo. ¿Qué más? A ver, tenemos ahora el diagrama, me dice inicio, está aquí el inicio, ingreso una cadena, está aquí ya programada. Leer cat, está aquí, leer cat. Luego me dice pal igual a vacío. Entonces ponemos aquí, ponemos pal, dos puntos igual a vacío. Ahí ponemos vacío. ¿Qué más podemos hacer? Ok, un pequeño detalle, miren. Me acabo de dar cuenta que puede tener un posible error este algoritmo. Por ejemplo, miren, ¿qué pasa si el usuario me ingresa este ejemplo? Miren, me ingresa un hola simplemente. Y no me pone ningún espacio aquí, digamos. Y nosotros hemos tomado en cuenta que cuando nos topemos con un espacio directo,
ahí ya recién posiblemente estemos ante nuestra palabra, ¿no? Entonces nunca va a generar, en este caso, miren, nunca va a venir por este lado, miren, porque no se va a encontrar con ningún espacio todo el tiempo, ¿no? Y vamos a seguir avanzando, no sé, no vamos a contar la palabra, diré más que todo, no vamos a contarla la palabra, miren. Se va a salir tarde o temprano por el ciclo y no va a entrar por este lado, porque nunca nos hemos encontrado con un espacio. Nosotros hemos analizado que un espacio ya determina ya la palabra, ¿no? O sea, si nos encontramos con un espacio, ya posiblemente lo que está atrás es una palabra. Pero si no nos pone el usuario en ningún espacio, que también hay esa situación, el docente analiza tu algoritmo y se fija, ¿no? Que trabajaste en base a los espacios, entonces el docente dice, no le voy a poner ningún espacio, pero esto yo sé que es una palabra. Dice. ¿Y tu programa qué va a retornar? Va a retornar cero. Entonces, y eso estaría mal, ¿no? Porque esto ya es una palabra. Para que nosotros evitemos ese tumbe del programa, lo que nosotros vamos a hacer es añadirle un espacio extra nosotros mismos. Lo que ingrese el usuario, le añadimos un espacio. Entonces ahí ya estamos obligando a que no caiga nuestro algoritmo. Ya tarde o temprano va a tomar en cuenta por falso, porque se va a topar con un espacio y va a venir acá y lo toma en cuenta y lo cuenta. Ese es un pequeño detalle que tenemos que tomar en cuenta. Que si el usuario no me pone ningún espacio, ya podría caer, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a solucionarlo? Con la siguiente instrucción. Antes de entrar al ciclo, vamos a hacer lo siguiente. La cadena que me ingresaron, ya ahí está cat, va a ser igual a lo que me ingresó más, y aquí yo le añado lo que es el espacio. Ahí está el espacio. No es vacío, es espacio lo que le estoy añadiendo. Entonces, con esto yo aseguro que al final de la cadena que me ingrese, sí o sí se va a encontrar con un espacio, ¿no? Eso sería en el caso de que el usuario no me ingrese ningún espacio y me lo quiera tumbar el programa, ¿no? Entonces ya con eso evitamos ese pequeño tumbe. Entonces ya continuamos entonces donde nos quedamos. Pal igual a vacío, está aquí. Luego me dice i igual a 1, ¿no? O sea, i, dos puntos igual a 1. Luego me dice c igual a 0. C, dos puntos igual a 0. Luego me dice cat igual a cat más espacio. Entonces cat, dos puntos igual a cat más espacio. Sí. Entonces aquí nosotros mismos le añadimos el espacio al final de su cadena que me ingresa el usuario. Y ahora con eso ya ingresamos al ciclo. Decimos mientras que mi condición que le ponga sea verdadera, menor o igual a quién, a len de quién, de la cadena, ¿no? Mientras que esto sea verdad, le decimos a C, ponemos inicio y final, tenemos más de una línea de instrucción, le ponemos inicio y final, y acá ponemos, ¿no? Por el más al medio, ponemos la primera pregunta que me dice un if. ¿Qué me dice? Cat sub i es distinto de quién es, de espacio, me dice. Si esto es verdad, me dicen. Si es verdad, miren, hacer pal igual a pal más k sub i. Noten que es una sola línea de instrucción, entonces no tengo necesidad por qué poner inicio y final, ¿no? Porque es una sola línea. Entonces yo me omito código, escribiendo un poco más a la derecha para guiarme, ¿no? Para la lectura del código cuando quiera leerlo. Va a ser igual a pal, más k sub i, diré, perdón, ¿no? Listo. Eso sería por verdad. Pero noten que hay un camino por falso. Esto sería por verdad. Pero tenemos que codificar por falso. Entonces, para poder hacer un brinco de aquí a este lado para codificar, ponemos la palabrita else, ¿ya? Y recordando lo mismo, antes de else no debe haber punto y coma. Entonces, borramos el punto y coma aquí y listo. Codificamos acá. Ahora aquí, lo mismo, miren. En el else, ¿necesitamos poner inicio y final o no? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí? No se necesita, correcto. ¿Por qué no se necesita? Capaz algunos se confunden, ¿no? Aquí veo, no sé, una línea, posiblemente dos, tres, digamos. La única línea que contiene esto es esta de acá, la del if. Ya la del if, adentro se puede decir, o sea, un sub, o sea, más adentro ya contiene otras cosas, digamos, ¿no? O sea, esta única línea sería la del if. Ya, independientemente, ya más adentro ya tiene estos valores, digamos, o sea, estas instrucciones. Entonces, no se necesita. Ustedes pueden ponerle si quieren, pero no se necesita. Entonces, solamente el if codificamos y el if se cuenta como que fuera una sola línea, ¿no? El if se cuenta como si fuera solamente una línea. Ya dentro del if ya hay otras cosas, ya eso es aparte.
Entonces aquí, miren, decimos, si es falso, le decimos solamente este if se va a ejecutar si es que es falso. Y así el if se ejecuta y va a ser lo siguiente. Longitud me dice, yo le pongo acá como es length, ¿de quién? De mi variable pal, mayor que 0 me dice, bueno, quita el 0. Si esto es verdad, me dice, miren, necesito poner inicio y final, por verdad, de este if ahora, pero del if ahora, de este otro if. ¿Qué me dicen acá? Necesito poner inicio y final de este verdadero de este if. Sí, aquí sí, porque miren, ¿cuántas instrucciones tenemos que hacer por este verdadero? Una, dos. Entonces, aquí sí tenemos que poner inicio y final, digamos. Recuerden, cuando son más de una línea, necesitan decirle desde dónde va a ser su inicio hasta dónde va a ser su final. Eso es cuando tienen muchas líneas por ese camino, digamos. Por ejemplo, miren, acá yo tengo dos líneas, entonces necesito decirle, aquí vas a comenzar y hasta aquí vas a terminar. Miren, se marcan los límites. Inclusive, mira, aquí me marca una flecha. ¿Qué es lo que va a hacer si es que es verdad, digamos? O sea, todo esto va a ser si es que esta pregunta es verdad, digamos. Entonces, cuando ustedes tienen muchas líneas para programar por ese verdad, necesitan decirle desde aquí comenzar hasta aquí terminar. Si es que fuese una sola, no es necesario poner, pero en este caso son dos. Así que por eso vamos a poner inicio y final, por estos dos instrucciones. Entonces ponemos aquí set, dos puntos igual a c, más 1 me dice. Listo. La otra instrucción me dicen pal, dos puntos igual a vacío. Listo, son dos líneas, miren. Si yo no pongo inicio y final, miren, lo borro, esto y también lo borro. Entonces, si es que es verdad esta condición, se va a ejecutar solamente esto, por verdad, digamos. Y esto sí o sí se va a ejecutar, digamos, tanto sea verdad o sea falso esta pregunta, ¿no? Entonces, cuando ustedes no ponen inicio y final, solamente se ejecuta la línea de abajo, la que le continúa, si es que cumple la condición, ¿no? Pero ustedes necesitan que se ejecute estas dos solamente si es que es verdad esa condición. Entonces ahí tienen que darse cuenta de cuándo poner, cuándo no. Entonces yo necesito que esas dos se ejecuten por verdad. Entonces le digo, de aquí comenzar y aquí terminar, ¿no? Entonces todo esto me va a ejecutar si es que es verdad esto de acá. Listo. Ahí estaría codificado esta parte verdadera. No necesidad de que codifiquemos el else porque no hay nada, miren. No hay nada. Entonces no codificamos el else y listo. Ya estaría la codificación por este lado. Luego se encuentra con el if, miren. Y igual ahí más uno. Volvemos al nivel del otro if, miren, o sea, volvemos acá, y aquí ya ponemos i, dos puntos igual a i más 1. Listo, entonces miren, si es que es verdad esta condición, ejecuta esta sola línea. Si es que es falso, ejecuta este if, solamente este if. Ya si es verdad, ya más adentro ya se ejecutan este, ¿no? Pero en realidad se cuenta como una línea de esto de acá, digamos, ¿no? Por eso no le ponemos inicio acá, o sea, no ponemos aquí begin, y tampoco ponemos aquí end, digamos, ¿no? Igual si es que fuesen muchas líneas por falso, se pondría. Pero como es una sola y es un if, ya el if tiene adentro otras líneas, y eso es aparte, eso es del if. Entonces no es necesario poner esto. Listo. Y aquí está el i igual a i más 1 aquí al final, y se encuentra después con el end del ciclo. Listo. Ahí sería entonces la codificación de ese ciclo. Y ya cuando sale del ciclo afuera en la línea 23, sería lo que me dice, ¿no? Ahí me dice escribir. Y acá ponemos, mensaje me dice ahí, espacio, coma, c, coma, y un mensaje que me dice acá, palabras. Listo. Ahí está ya codificación y luego está el final del algoritmo, está aquí. Y este solamente es el pausa del programa. Vamos a darle correr a ver si no hay algún problema. Ya, Wilder, Roberto dice, ya entendí, ¿no? Ya, muy bien. Me dice, ingrese una cadena. Ahí le metemos, hola, hola, ¿cómo estás hoy? Damos enter y me dicen, hay 4 palabras. ¿Será correcto? Veamos. Hola es 1, ¿no? Esta es la primera palabra. Segunda palabra, tercera palabra y cuarta palabra, ¿no? Cuarta palabra. Entonces, es verdad. Hola, hola. Ya, otro ejemplo, miren. Si ponemos solamente el hola, miren, y no damos espacio ni nada, hay una palabra, me sigue funcionando, porque yo le añadí ese espacio extra que le dije, miren, acá esta línea acá yo le dije, si hubiéramos omitido eso, miren, lo voy a comentar,
Esto es comentar, no lo toma en cuenta. Cuando lo comentan, no toma en cuenta el código del programa. Cerramos, le damos correr y le ingreso, miren, hola, y no le añado ningún espacio y me dicen hay 0 palabras. Y eso es falso. Debería mostrármelo de que hay una palabra. Entonces, para evitar eso, nosotros les añadimos nosotros un espacio para asegurarnos de que va a terminar con un espacio, ¿no? Sí o sí va a tener un espacio. Entonces ya con eso aseguramos que va a tener un espacio al final de la cadena. Le decimos solamente hola y no añadimos ningún espacio y me dice, hay una palabra. Correcto, ¿no? Ahí está bien. Entonces, ¿qué más podríamos tomar en cuenta? A ver. Al hacer dos separaciones, este paso lo haremos por separados, ya que es crucial para la decisión respetar el tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta acá? Lavamos abundantemente con agua. Añadiremos safranina y dejaremos actuar. ¿Ninguna? Sí, depende de su problema por eso. Ahí depende del problema. Ustedes pueden preguntarle al docente, ¿no? Ingeniero, ingeniera, ¿la cadena qué va a contener? ¿Solamente letras del alfabeto o va a contener números igual, digamos, que se le considera alfanumérico? Es decir, si su cadena va a ser la siguiente, depende del docente y aumenta la dificultad, digamos. Por ejemplo, le dice, hola, ¿cómo estás? Y me dicen, ingresar una cadena, como ven en el ejemplo, determinar la cantidad de palabras, ¿no? Tomando en cuenta que el espacio hace determinar que tenemos al final de una palabra. Ese es un ejemplo. Otro docente puede decir lo siguiente, que esto puede ser una palabra, ¿no? Bueno. No sé, y así, digamos. Este otro puede decir, el docente puede decir, las palabras pueden contener números o pueden contener símbolos, no sé, lo que sea, digamos, ¿no? Entonces, pueden contener, entonces, pero ustedes tómenla en cuenta como palabra, digamos, ¿no? Entonces, ustedes cuentan esto. Eso podría ser otro, digamos. Otro, no sé cuál más, digamos, no sé, otro ejemplo. Depende del docente y ustedes analizan, ¿no? Recuerden ustedes, depende de la lógica que le den. Digamos. Ustedes pueden acceder de cualquier cadena carácter por carácter, digamos, y ya ustedes se dan cuenta si necesitan tomarlo en cuenta o no. O, por ejemplo, de esta cadena, solamente tomar en cuenta las palabras, digamos, o sea, las que están formadas por el abecedario, ¿no? Sería esta una palabra, porque es la única, ya esta lo separa, digamos, ya no cuenta como palabra. La L sería otra, digamos, ¿no? Si aquí hubiese una A igual, entonces sería K. La H una palabra, la otra palabra, el 4 no lo toma en cuenta, el espacio no, el con otra palabra, el 7 ya no, esto acá sería E otra palabra, si estuviera la L igual, entonces aquí sería L otra palabra junto, ¿no? Entonces, depende del docente, ¿no? A veces se lo quiere un poquito complicar, digamos, ¿no? Pero si nosotros resolvemos un ejercicio base, ya nos damos idea de más o menos dónde ir a modificar inclusive. Este algoritmo que yo les acabo de enseñar para contar las palabras les va a servir para trabajar estos tipos de problemas, como por ejemplo la de aquí igual, les va a funcionar, digamos, ¿no? O sea, si ustedes dominan bien, van a saber dónde cambiar, en qué situación o qué área del código puede servirle, ¿no? Este algoritmo le va a servir, ¿no? Le va a ser más útil que otro algoritmo directo de contar palabras, ¿no? Cuando otros estudiantes se preguntan, ¿no? Para contar palabras yo accedo a lo siguiente. El carácter de aquí es distinto de espacio y el siguiente igual a espacio, entonces contate una palabra, le dicen, ¿no? Lo mismo preguntar acá, distinto de espacio y esto igual a espacio, entonces contate y es una palabra. Pero eso no le va a servir después para solucionar esto, por ejemplo, o contar la cantidad de palíndromes, ¿no? Entonces, ahí depende del docente a qué se refiere con palabra, ¿no? A veces le ponen ese aumento, ¿no? Palabra está definida por esta situación, para este caso así, ¿no? O para este caso así, ¿no? Ya depende del docente. ¿Ok? Listo. Ya hemos resuelto cómo invertir una cadena, cómo preguntarnos si es palíndrome. Ahora hemos aprendido de cómo contar palabras. Y si se dan cuenta, para contar palabras hemos sacado palabra por palabra, ¿cierto? Hemos sacado palabra por palabra. Ahora, con esta ayuda de este algoritmo, vamos a aumentar unas ciertas líneas para poder resolver el problema principal que teníamos en un inicio, de contar
¿cuántas palabras palíndromes hay? Vamos a poner el ejemplo aquí que teníamos cat, y acá decía, hola, Ana, ¿cómo estás? Listo, esa cadena supongamos que nos ingresa. Debemos contar cuántas palabras palíndrome contiene. Nosotros sabemos que contiene una, que es solamente Ana. Esa es la palabra palíndrome. Después no hay más. Entonces ya sabemos cómo contar palabra por palabra. ¿Dónde tenemos que ir para poder determinar que ya estamos en una palabra? En esta área de acá, miren, recuerden, si entrábamos en esta área de aquí, quiere decir que ya nos encontrábamos en una palabra que la almacenaba la variable pal, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este mensaje, esta cadena que me ingresan, la primera vez que yo ingrese por este lado, voy a contener a la palabra hola. Voy a tener a la palabra hola completa. Entonces, vamos a hacer eso. Miren. Cuando tengamos a esa palabra, aquí vamos a trabajar en esta área, vamos a preguntar si esa palabra es palíndrome o no. Entonces, aquí vamos a trabajar. Por eso es importante. Por este lado verdadero va a ser importante trabajarla a esa palabra que ya la saquemos. Pero, recuerdan, para saber que una palabra es palíndrome necesitamos invertirla también. Entonces, vamos a añadir un extra aquí en esta línea de acá. Aquí la sacamos tal cual como está, ¿cierto? Y aquí vamos a hacer que lo saque invertida, para que aquí hagamos la pregunta. En esta área vamos a hacer la pregunta. Entonces aquí vamos a sacar la palabra tal cual como está, bien formadita. Y aquí vamos a sacar, le ponemos inver si quieren, o inverpede. Inver mejor. Y aquí vamos a hacer la invertida de la palabra. O sea, aquí la sacamos normal y aquí lo invertimos. Aquí sería al revés, como está ahí, miren. Aquí me dice pal igual a pal más k sub i. Aquí sería inver igual a k sub i más, perdón, se fue, más im, ¿no? O sea, se dan cuenta que es al revés de esto, miren. Si esto me lo forma bien la palabra como estaba, esto me lo va a invertir porque miren, el k sub i está adelante y el otro está atrás. Este está adelante y este está atrás. Pero recuerden cuál es su valor inicial de in, le damos acá un valor inicial. Igual, ¿no? Al inicio es una cadena vacía. Perdón. Ponemos entonces vacío. ¿Listo? Entonces aquí sacamos la palabra tal cual como está, el hola, y aquí sacamos el hola invertido, que sería aló, ¿no? Entonces aquí vamos a ir formando, aquí vamos a ir invirtiendo. Y cuando nos encontremos por este lado, cuando sea verdad esta condición, quiere decir que ya encontramos una palabra, la cual estamos trabajando con pal. Entonces ahí vamos a hacer la pregunta, miren, aquí por este lado vamos a hacer. Por eso este algoritmo, miren, de contar palabras nos sirve para saber si cuántas palabras palíndrome hay. Aquí, ¿qué preguntaríamos? Si pal es igual a quién? A mi invertida, le digo. Si son iguales, tanto la palabra formada como la palabra invertida, entonces le digo, contá que es una palabra palíndrome. En caso contrario, no hagas nada, le digo, ¿no? O sea, que no la cuente. Y por cualquier lado que vaya, miren, vamos a reiniciar a la variable pal para sacar la siguiente palabra. Y también de eso tenemos que reiniciar a la palabra invertida, porque si no se va a almacenar con lo que tenía anterior y va a seguir haciendo estragos básicamente, ¿no? Entonces ambas tenemos que reiniciarlas. Aquí, se va por este camino o se va por este camino, ambas hay que reiniciarlas sí o sí si es que entra por este if verdadero. Ya, entonces aquí preguntamos y estaríamos asegurando de que esas palabras son iguales, entonces es palíndrome y la contamos. Nada más, eso es lo único que tenemos que aumentar, digamos. Por eso hemos ido resolviendo paso a paso el problema principal. Si hayamos intentado resolverlo uno de golpe, pues dudo yo que me hayan entendido por completo. No sé si ahora me entenderían, digamos, ¿no? Más mejor. Por eso no quería resolverlo directo el ejercicio. ¿Se entiende aquí? Ok, listo. Entonces, si se entiende, vamos a cambiar el mensaje, porque el mensaje no estamos contando las palabras. Le decimos, hay, C, palabras, palíndrome. Palíndromes. Listo. Eso es lo que vamos a hacer. Y no lo vamos a dar correr aquí porque el software no me lo permite. Lo vamos a codificar directo. Ahí está. ¿Qué vamos a aumentar? Ya sabemos lo que aumentamos en nuestro diagrama, lo aumentamos aquí en el código. Espero que no se confunda. Ya. ¿Qué es lo que aumentamos? Por ejemplo, aumentamos este inve igual a vacío, ¿no? Aquí en esta línea. Recordando inve, 2 puntos igual a vacío. Ya. Vacío. Y la declaro igual, es una cadena nueva, entonces la declaro en las cadenas. Listo. ¿Qué más aumenté? Aumenté esta línea de acá, miren. Inve igual a k sub i más inve. Entonces aumentamos aquí. Recuerden, aquí ya pongo punto y coma porque voy a poner otra línea. Inve, 2 puntos igual a k sub i, me dice, más inve. Ya, listo.
Y ahora sí, recién, miren, ahora tomen en cuenta, miren, ahora por verdadero, por este lado, ya son dos instrucciones, miren, ya no es uno solo. Entonces yo debo decirle que aquí comienza y que aquí termina. Entonces ya me veo obligado y ya cambio. Entonces pongo inicio del verdadero de ese if. ¿Y a dónde termina? Termina acá, miren, ya automáticamente se pone. Ya, este else lo voy a poner acá. No, mejor se ve acá. Más cómodo se ve acá. Ya. Y lo mismo, miren, este else no tiene punto y coma, miren, porque lo que le sigue es la palabrita else, ¿no? La palabrita else. Si ustedes le ponen punto y coma va a generar problemas, ¿ya? Entonces, antes de la palabrita else no debe haber nada de punto y coma. Cualquier instrucción que haya. En este caso ya le volvimos a poner el punto y coma porque no le sigue el else. Aquí tampoco le sigue el en. Al en si no le ponemos punto y coma porque ya le sigue el else. Listo, entonces ya hemos establecido inicio y final del verdadero, esas dos líneas de instrucción. ¿Qué más aumentamos? Se va por el lado falso, está aquí el lado falso. El lado falso es lo mismo, miren. Sigue siendo una línea de instrucción porque solamente es ese if. Entonces solamente ejecutamos ese if ya, y dentro de ese if ya ahí tiene otra cosa, eso ya es aparte. Entonces la única línea es if nomás. Y adentro, ¿qué más dice? Pero adentro dice que hay otro if, digamos, ¿no? Entonces adentro hay otro if. Uy, no sé si mezclo el uno con el otro. Ya, acá adentro vamos a hacer el otro if. ¿Y aquí qué ponemos? Ponemos pal igual a quién dice, a index, ¿no? Si esto es verdad, me dice lo siguiente. Miren, si es verdad, es una sola línea de instrucción, no necesitamos poner inicio y final de ese if. Entonces damos un pequeño espacio hasta adentrarnos más al centro. Y ahí ponemos C, dos puntos igual, a C más 1, ¿no? Aunque estaba abajo, creo ya me di cuenta. Ya el de abajo entonces lo borro. Listo. Entonces noten que no necesito poner inicio ni final porque esta única línea se va a ejecutar si es que esta pregunta es verdadera. Después continúa acá nomás al ras, mire, del if. ¿Y qué me dice? Pal igual a pal, bueno, pal igual a vacío, diré, perdón. Entonces le sigue esa línea. Pal igual a vacío y después me dice index dos puntos igual a vacío. Listo. Y se encuentra con el otro if de acá, el end de acá. Bueno, se encuentra con este if de acá, ¿no? Este end de este ciclo de acá, de este, ¿no? ¿De acuerdo? De este, porque este ya contiene más, miren. Contiene este if, que es una línea, y contiene esto de acá, dos líneas más. ¿No? Entonces contienen tres, por eso ponemos inicio y final de ese if, de este if. Listo, luego nos encontramos con el i igual a i más 1 que está aquí. Y ya aquí nos encontramos con el end del ciclo. Entonces, aquí ya vamos a preguntar, cambiando el mensaje que me dice, hay palabras palíndromes. Listo. Vamos a darle correr a ver si no hay ningún problema. Listo, me dice. A ver, el mensaje que poníamos era, hola, bueno, perdón, hola, hola Ana era, ¿no? Hola Ana, ¿cómo estás? Hay una palabra palíndrome, me dice, ¿no? Es correcto, me está funcionando. ¿Qué pasa si yo le ingreso otra? Veamos. Otro mensaje, a ver, le decimos, hola, Lola, ala, ¿cómo? Bueno, no tiene sentido, ¿no? Pero vamos a contar nomás, no tiene sentido esto, pero vamos. Hay dos, me dicen, ¿no? ¿Y cuáles serían? Sería ala y sería Ana, ¿cierto? Esas serían las dos palabras palíndromes que contienen dicha cadena. Otro ejemplo, a ver, podría ser una pura palíndrome. A ver, ala, Ana, Oruro y no sé, A, digamos, ¿no? Contiene cuatro palabras palíndromes. ¿Cuáles serían? Ala, 1, Ana, 2, Oruro, 3 y A, 4. Porque si es un solo carácter, invertida es el mismo carácter. Entonces hay cuatro palabras palíndromes, ¿no? Entonces sigue funcionando, ¿no? Si no le metemos ninguna palabra palíndrome, por ejemplo, decimos, hola, ¿cómo estás, José Fernando? Le damos enter, hay cero palabras palíndromes, correcto, ninguna de ellas es palíndrome. Entonces está funcionando. Y esto sería la solución del problema, ¿no? No sé si tienen dudas, preguntas. Quería adentrarnos en lo que son las funciones y procedimientos, pero creo que lo vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Tienen fecha de parcial ya del segundo, por si acaso?
Ok, el SI no tiene fecha, dice. Bueno, el 30 dice. Uy, uy, uy. Tenemos tiempo, pero. Ya, entonces la clase de hoy entonces lo hice exclusivamente para cadenas. Quería adentrarme, pero no me dio el tiempo para ver lo que son las funciones y procedimientos, ¿no? Ya, entonces no sé si no hay ninguna otra pregunta. La clase de hoy sería hasta acá, ¿no? De estos temas de cadena. Ok. En el chat dicen, estaría todo perfecto, si es cierto, ya. No hay más preguntas, entonces, ¿no? Nos estaríamos viendo la siguiente clase, entonces, con el tema de que son las funciones y procedimientos. Ok, nos vemos entonces hasta la siguiente clase. Ok. Mm. Ya, nos vemos, nos vemos. Chau, chau. Éxitos en la semana.